Una en punto, vamos arrancando para darle cumplimiento a nuestra agenda del día de hoy. Muy buenas tardes. Esta es una clases a solicitud con el fin de hacer un repaso y resolver dudas acerca de los primeros pasos en el análisis de la información cuantitativa. Ustedes ven en pantalla en este momento una, lo que entendemos como una base de datos. Ya voy a explicarles de qué se trata y voy a explicarles pues todo lo que tiene que ver. Este espacio se ha creado básicamente con el fin de dar un avance en las temáticas para desarrollar en el módulo de análisis cuantitativo, teniendo en cuenta pues que los festivos y demás actividades nos han perjudicado tremendamente en nuestras clases y pues la idea es que podamos avanzar y completar el programa que les presentaré el lunes ya en la clase oficial, pero que esto sirve para poder avanzar un poco y poder tomar de mejor manera lo que se nos viene en la parte ya presencial del curso. Entonces, bueno, el tema que voy a desarrollar hoy con ustedes inicialmente es un poco de análisis exploratorio de datos, que es como lo primero. Pero digamos que vamos a darle un orden a esto y es que antes de arrancar propiamente con el análisis exploratorio, debemos repasar algunos conceptos que siempre es bueno que los tengamos claros. Si bien ustedes ya han tenido la oportunidad de ver estadística en su vida, es comprensible que pues después de algún tiempo a uno se le olvidan algunos conceptos y algunas cosas, entonces lo que voy a hacer inicialmente es retomar un poco esos conceptos. De todos modos, ya hace algunos días les había compartido unos videos con el fin de que hicieran un repaso y también les puse ahí unas imágenes sobre la relación entre media, mediana y moda, que ahorita la vamos a tocar. Pero hay una parte con la cual no podemos dejar de iniciar, o sea, es obligatorio que arranquemos por ese lado, y es el que tiene que ver con la clasificación de las variables. Entonces, empecemos por ahí para que de una vez nos vayamos entendiendo. Lo primero, voy a agrandar un poquito esto para los que no alcanzan a ver. Lo primero que debemos recordar es que cuando hablamos de una variable, pues básicamente es de una característica que asume diferentes valores. ¿Eso qué significa? Características. ¿Eso qué significa? Pues que como su nombre lo indica, una variable varía. Perdónenme la redundancia, pero me parece valiosa. Y es que varía. O sea, si yo tengo una base de datos en donde todos los sujetos en una pregunta respondieron exactamente lo mismo, todo lo mismo, pues es obvio que allí no tengo una variable. ¿Por qué? Porque no varía. ¿Y qué es lo contrario de variable? Pues constante. Entonces, en ese caso, debo partir del hecho de que una variable una característica que me interese a mí trabajar en una investigación, sea la que sea, pues obviamente me tiene que mostrar que es variable. Porque si no, si todos los sujetos tienen el mismo valor en esa característica, pues significa que no es variable y no me está informando de nada. Entonces, algo importante de las variables es que informan sobre algo. Y eso también supone algo fundamental y es el por qué existe la estadística y por qué es tan importante en una ciencia como la nuestra. Y es que si hay variables, significa que existe una variabilidad. Esto es demasiado obvio y me perdonan por ser tan obvio, pero a veces es bueno serlo. ¿Qué significa que exista una variabilidad? Significa que existen diferencias en el mundo, diferencias individuales en el mundo. Entonces, el hecho de que existan diferencias individuales, pues nos lleva a la necesidad de resumir esa información.
Si nos tomamos como ejemplo las 13 personas que estamos aquí en este momento en esta sala y tomamos una variable, por ejemplo la edad, me voy a inventar los datos. Voy a poner una variable, inventamos una variable que es la edad. El sujeto uno voy a mirar, Ania tiene 17, María Mercedes tiene 16, Valentina tiene 18 porque ella es grandota, Ana María tiene 19, Julián, él es el más viejo de todos y tiene 23, Ian tiene 22, Andrés Mauricio es muy joven, él tiene apenas 19 añitos. Y se me acabaron los... Ah, no, espera que aquí sigue. ¿Quién más está? Andrés Mauricio. María de los Ángeles tiene... Ay, carajo. Yo, profe. María de los Ángeles, tú tienes 20 años. María Mercedes, ¿ya le puse la edad? No. Ah, sí. María... Nicole. Nicole tiene 25. La viejamos. ¿Y quién más? A ver, ¿quién más está por acá? Nicole, vamos, 2, 4, 6, 8, 9 y yo, 53. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos 10 sujetos, 10 personas, n igual a 10, de quienes tenemos una variable, que es la edad. Y es variable porque si no fuera variable, todos tendríamos la misma edad, o sea, sería una constante. Aquí lo que de esta información podemos sacar muchas cosas. Podemos sacar muchas cosas. Por ejemplo, podemos sacar quién es la persona más chiquita, quién es la persona menor. El sujeto 2 que tiene 16. ¿Quién es la persona mayor? El sujeto 10, que tiene 53. De ahí para adelante podemos sacar otro montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el rango? Para quienes no recuerdan cuál es el rango es el recorrido, también se le conoce como recorrido, y es el recorrido que hacen todos los datos. Es decir, si hay una persona que tiene 16, que es la menor, y hay una persona que tiene 53, que es la mayor, pues el recorrido que hacen los datos es 53 menos 16. En total, los datos de la edad hacen un recorrido de 37 años, ¿ya? ¿Por qué ese dato podría ser importante? Porque si tenemos, por ejemplo, otro grupo, no este grupo, otro grupo de 10 personas, pero que tienen, por ejemplo, 65, 63, 68, 70, 59, 80, no, no le montamos tanto, 72, otro 70, 69, 67 y 75. Otro grupo que también tiene, o sea, también estamos buscando las edades. En este grupo, en este otro grupo, busquemos el menor. El menor tiene 59 y el mayor tiene 75. Entonces, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es el rango en este grupo? 75 menos, ¿qué dijimos que era el menor? 59 tiene 16. Ahí ya tiene sentido el recorrido, o sea, el rango. Es decir, fíjense que en el primer grupo, en este grupo que estoy marcando acá, en este grupo el recorrido es mayor, es decir, hay una mayor dispersión de los datos. Y cuando hablamos de mayor dispersión significa que están más alejados el uno del otro. Mientras que en esta otra muestra, en este otro grupo, el rango es apenas de 16, es decir, las edades recorren un menor, un menor lapso, ¿sí? Una menor distancia entre ellos. Y eso lleva a que entonces los datos o las personas de ese grupo sean más parecidas entre sí en cuanto a la edad. Noten ustedes que en el primer grupo, así como hay personas de 16,
hay un cuchito de 53. En el otro grupo estamos diciendo que el más joven es de 59 y el más viejo es de 75. En realidad son más parecidos entre sí que en el primer grupo. Entonces, hablar de rango o recorrido, es una medida o es un dato que nos permite identificar algo que se llama la dispersión. Entonces vamos a hablar de dispersión antes de pasar a hacer exploración de datos. Entonces nos vamos con la dispersión y la mejor manera de explicar la dispersión es a través de un ejemplo muy parecido al que les acabo de mencionar, pero me parece muy importante. De alguna manera ya entienden el mensaje de esto. Pero bueno, vamos a decir, este es un ejemplo muy clásico que yo tengo, tan así que fíjense que ya lo tengo hasta desarrollado. Resulta que aquí tenemos a Magali y mm, tenemos a Ángeles, ¿sí? Tenemos a Magali y Ángeles. Magali y Ángeles son dos colegas que trabajan en recreación los fines de semana. Son recreacionistas. Entonces, a ellas las llaman para que vayan a animar fiestas infantiles, de jóvenes y demás, con su trabajo de recreación. Resulta que un día llamaron a Magali y le dijeron, mire, necesitamos que nos colabore con una fiesta para un grupo de 10 chicos jóvenes. Magali dijo, bueno, ¿y cuál es la edad de los jóvenes? Porque así pues, así mismo Magali prepara sus actividades, ¿no? Dependiendo de la edad. Y le dijeron, más o menos 15 años. Eso fue lo que le dijeron a Magali, es que Miami, a Magali. Entonces llegó Magali a la fiesta y se encontró efectivamente con 10 muchachos. Les preguntó a cada uno de ellos la edad y cada uno de ellos le dijo 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. ¿De acuerdo? Eso le pasó a Magali. Pero resulta que a Ángeles la llamaron para para otra fiesta, perdón, el mismo día, pero para otra fiesta. Y le dijeron, y Ángeles preguntó, bueno, ¿y quiénes son? ¿Qué edad tiene? Dijeron, más o menos de 15 años. Más o menos de 15 años. Son 10 chicos, más o menos de 15 años. Llegó Ángeles, llegó Ángeles a la fiesta y se encontró que había uno de 12, uno de 10, un peladito de 4, uno de 23, uno de 5, uno de 18, uno de 10, uno de 14, uno de 16 y uno de 15. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿Ángeles tendría que ponerse brava porque le dijeron mentiras? La respuesta, no voy a esperar a que hablen, me perdonan por favor, normalmente yo esperaría que ustedes digan y toda cosa, pero no hoy. Voy a preguntar y a responder yo mismo. La respuesta es, si a la pregunta de si Ángeles tendría que ponerse brava porque le engañaron, que le dijeron que eran 10 chicos más o menos de 15 años, en realidad no le dijeron mentiras. Fíjense por qué. Porque resulta, ay, perdónenme, aquí sí le dijeron mentiras, pero espere que ya lo resuelvo. Espere, ya lo resuelvo, ya lo resuelvo. Aquí le vamos a poner 12, aquí le vamos a poner 20, aquí le vamos a poner 14 y aquí le vamos a poner 19 y aquí le vamos a poner 15, aquí 18 y aquí 13. Listo. Ahora sí, ya me cuadró. Ahora sí, Ángeles no tendría por qué ponerse brava porque le dijeron, hay 10 chicos más o menos de 15 años.
Cuando va Ángeles a mirar, se encuentra que de 15 años solo hay uno. Nadie más tiene 15 años. Pero aún así, si ella va y mira el promedio, pues en efecto tienen 15 años. ¿Sí? Entonces diríamos, ah, no, Magali y Ángeles tienen exactamente el mismo trabajo. Porque resulta que las dos tienen un grupo, cada una tiene un grupo de 10 personas, de promedio 15 años. Eso es verdad. Por eso es que a Ángeles no le mintieron. El problema está en otra parte y es que no tuvieron en cuenta un dato fundamental cuando estamos hablando de descripción y exploración de datos. El dato fundamental es la desviación estándar, ¿ya? Y la desviación estándar, aquí les puse de una vez por adelantar trabajo, la desviación estándar básicamente de lo que nos habla es en promedio qué tanto se alejan los datos de la media. Si ustedes se dan cuenta en la primera, en la amarilla, en la de Magali, el promedio o la media es 15. Claro, si usted suma 10 datos, 10 15, eso le da 150, lo divide entre 10 y pues le va a dar 15. ¿Ya? Pero la desviación, que representa qué tanto se alejan en promedio los datos con respecto a la media, pues si todos están sobre la media, significa que no se alejan de la media. O sea, la desviación es cero. O sea, no hay desviación, no hay dispersión en este caso. En el grupo de ángeles, por el contrario, aquí sí se alejan de la media, porque efectivamente se suman todos los datos, da 150, la sumatoria, son 10 datos, ustedes saben que el promedio se obtiene dividiendo la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Y entonces, al sumar 150 se divide por 10, entonces nos da 15, o sea, está perfecto. El mismo promedio que la otra. Solo que cuando vamos y miramos el tema de la desviación, nos dice que es 5,44. Es decir, como esto es en años, o sea, la variable ahí es de edad en años, pues lo que nos está diciendo es que en promedio los datos se alejan 5,44 años de la media, o sea, de 15 años. 5,44 años se alejan de la media. Claro, ¿se entiende? Miren aquí, si miramos qué tanto se alejan de la media, 14. Si miramos qué tanto se aleja, por ejemplo, este dato de la media, este 13, ¿cuánto se aleja? Pues menos 2. Este 14, ¿qué tanto se aleja? Menos 1. ¿Qué tanto se aleja este 4? O sea, el niño de 4 años, ¿qué tan lejos está de la media que es 15 años? Pues menos 11. Le faltan 11 años para completar, para llegar a la media. El 23 se pasó. ¿Por cuánto? Se pasó por 8 años. Este de 15, pues no se aleja de la media. 0 años. Y así sucesivamente con todos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros sumamos todo esto, cuando sumamos todo esto, pues esto obviamente nos tiene que dar cero. ¿Por qué? Porque lo que hace la media es servir como una especie de balancín, más o menos como esto. Si tenemos estos datos, hagan de cuenta que la media es 15 y el balancín está aquí en la 15. Entonces fíjense, por ejemplo, hay un dato que es 16. ¿Qué tanto se aleja de la media? Más 1. Necesita otro dato que esté por detrás haciéndole el balanceo. O sea, por ejemplo, para este 16 estaría este 14, que se aleja menos 1. O sea, más 1 por la derecha y menos 1 por la izquierda, entonces ahí está el balance. Ahora bien, no siempre es 1 a 1, porque por ejemplo, aquí tenemos un 18. Este 18, ¿qué tanto se aleja? Se aleja más 3. Entonces, aquí no tengo un menos, sí, sí tengo aquí un 12. El 12 aquí sería el la contraparte por este lado, ¿ya? Pero aquí fíjense que tampoco, pero este 23 se aleja más 8 y por aquí por detrás no tengo un menos 8, o sea, un 15 menos 8, 7. No tengo un 7, pero tengo, por ejemplo, dos 10.
Lo importante de esto es que los datos hacia la derecha y hacia la izquierda de la media tienen que hacer un balance, tienen que mantener el balance. Y eso se demuestra matemáticamente, perdón, eso se demuestra matemáticamente acá. Cuando vamos y vemos qué tanto se aleja cada uno de los datos con respecto a la media, que es 15, y sumamos algebraicamente, pues nos tiene que dar 0, es decir, que está en balance. Para hallar la desviación estándar, pues la fórmula, que pues no la vamos a aprender de memoria, pero es importante saber, digamos, qué contiene la fórmula. Entonces tenemos que coger esta diferencia y elevarla al cuadrado. Ustedes saben que cualquier dato que elevamos al cuadrado pues pierde el signo. O sea, siempre es positivo. O sea, un dato como el -2, si lo elevamos al cuadrado es -2 por -2, eso da +4, o sea, pierde el signo negativo. Entonces fíjense que aquí se eleva al cuadrado, entonces da 4, da 1, da 121, da 64 y así sucesivamente. Luego hacemos la sumatoria y luego hacemos la división por n-1, o sea, por 9. ¿Por qué n-1? Para que, o sea, cuando hacemos ese cálculo, es porque estamos haciendo el cálculo de la muestra. Es decir, es diferente cuando hacemos cálculos de muestra y a cálculos de población, pero no se amarguen en ese pedacito ahorita que después lo vamos a mirar más en detalle. Por ahora, básicamente basta con decir que al sacar aquí este promedio, al sacar este promedio, porque es un promedio, es la sumatoria dividido entre un número de datos, este promedio no se hace sobre 10, sino sobre 10 menos 1, n menos 1, que es 9. Y luego a ese promedio, como esto se elevó al cuadrado, pues tenemos que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve una potencia? Pues con una raíz. Entonces le sacamos la raíz cuadrada a esta sumatoria 29,56, perdón, a este promedio, y la raíz cuadrada de 29,56 es 544, que ya aquí nos había dado con esta fórmula. Si ustedes se paran aquí y miran la barra de las fórmulas en Excel, se calcula con la fórmula desbest y el rango son los datos que queremos que nos calcule. Entonces ahí está, es la manera como se calcula la desviación estándar. Otra vez, lo importante aquí es saber qué representa, qué significa la desviación estándar, ¿sí? Y lo que representa la desviación estándar, dice acá, es qué tanto se alejan en promedio los datos con respecto a la media. Entonces, en este caso, de lo que estamos hablando es, el grupo de Magali tiene una edad promedio de 15 años y los datos se dispersan en promedio, no es cierto, no se dispersan no en un, como en 91, esto era otro ejercicio que estaban, en promedio 0 años con respecto a la media, 0 años, porque esa es la desviación estándar, 0. Es decir, no se dispersan, no hay una dispersión con respecto a la media. Mientras que el grupo de ángeles tiene una edad promedio también de 15 años, que lo hice al revés, y la dispersión, ay, lo voy a cambiar aquí más fácil. Este es el grupo A, tiene una edad promedio de 15 años y los datos se dispersan en promedio 5,44 años con respecto a la media. Y el grupo M, y el grupo M tiene una edad promedio de 15 años y no hay dispersión. Listo. Ahora sí ya quedó bien. Entonces, fíjense, el grupo A tiene una edad promedio de 15 años y los datos se dispersan en promedio 5,44 años con respecto a la media. Por su parte, el grupo M tiene una promedio de 15 años también, por medio no, promedio. Y no hay dispersión porque la desviación es de 0. Es decir, que en este grupo la edad es una constante. ¿Recuerdan lo que les dije? La edad es una constante. O sea, si a mí me resulta eso, pues yo ¿qué voy a hacer con la edad? Nada. Yo no voy a hacer ningún análisis estadístico con la edad. ¿Por qué? Porque no me está
mostrando una variabilidad. Simplemente digo, todos los sujetos tenían 15 años, punto, y ya. Se deja como un enunciado, pero no se trabaja nada con esa variable porque no me está discriminando, no me está diciendo nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora aparece el coeficiente de variación. El coeficiente de variación básicamente lo que hace es tomar, no sé por qué lo calculé aquí dos veces, el coeficiente de variación básicamente lo que hace es tomar la desviación estándar y la media, entonces divide la desviación estándar entre la media y multiplica eso por 100. ¿Para qué se hace eso? El coeficiente de variación nos indica si una desviación estándar y una media son las mejores representaciones de una muestra. ¿Por qué? Entonces, ahí viene el tema interesante. Ustedes van a hacer un análisis, por ejemplo, un análisis que les va a salir en su vida, no solamente en su monografía, porque algunos de ustedes pueden decir, no, es que yo estoy haciendo mi modalidad de grado en semillero y es cualitativo y nunca voy a tener que ver con las matemáticas. Lo felicito. Pero en la vida se van a encontrar con estas situaciones. Y es que ustedes deben hacer un informe sobre, no sé, consiguen trabajo en un colegio y en el colegio les toca hacer una prueba sobre clima escolar. Y entonces van y hacen la prueba y resulta que van y miran si el tema del clima escolar se puede resumir estadísticamente mediante el promedio que haya sacado la prueba. Entonces, para que puedan decir, en el colegio de Tres Brinquitos, los estudiantes perciben un clima escolar con una puntuación de 3.5 en promedio. La pregunta es, ¿ese promedio sí representa en realidad a toda su institución? ¿Sí puede decir eso con tranquilidad? ¿Puede afirmarlo diciendo, no, pues está como medio bajita el clima escolar, porque 3,5 es bajito? Bueno, me estoy inventando el dato nomás. El 3,5 es bajito, entonces digamos en el colegio Tres Brinquitos está como mal el clima escolar, está muy bajito. Pero otra vez, la pregunta ahí que surge es, ese promedio realmente sí está representando adecuadamente a esa población. Entonces, esa duda, ¿cómo se puede, cómo se puede resolver? Esa duda se puede resolver mediante el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque una media, una muestra con una desviación estándar muy alta, muy grande, lo que me está diciendo es que están muy dispersos los datos. Vuelvan a pensar en el ejercicio de Magali y Ángeles, por favor. Vuelvan a pensar en el ejercicio de Magali y Ángeles. Es mucho más fácil para Magali decir que su grupo tenía 15 años que para Ángeles decir que su grupo tenía 15 años, a pesar de que matemáticamente aquí está el promedio. No es mentira. Pero seguramente que Ángel les dirá, no, pero que 15 años si había gente de 23 y había gente de 4 años. Es decir, que ese 15 años, eso es decir de que es un grupo, perdón, ay, es que amanecí con un dolor terrible. Ese grupo de 15 años, perdón, ese grupo que le digan que es de 15 años, pues a Ángeles se le va a quedar más difícil de aceptarlo, porque en realidad no está representando, esos 15 años no están representando adecuadamente su grupo, como sí lo están representando en el grupo de Magali. ¿Y dónde está el meollo del asunto? Pues que el grupo de Ángeles es mucho más disperso que el grupo de Magali. Y al ser mucho más disperso, pues no pues significa que es más difícil es mucho más difícil como que la media, el promedio represente a ese grupo, la media de 15 años. O sea, vuelvo y digo, no es fácil decir que 15 años sea la mejor manera de describir
al grupo de ángeles. ¿De dónde sale eso? Como les dije, del coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se calcula muy fácil. Simplemente tomamos E15, fíjense que E15 aquí es la desviación estándar, sobre E14, que es el promedio, y multiplicamos por 100. Es decir, y como es multiplicado por 100, entonces se expresa en términos de porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación para el grupo de ángeles es de 36,24%, mientras que el coeficiente de variación para el grupo de Magali es de 0, porque es obvio, porque ya dijimos que la desviación es 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo podemos decir que un coeficiente de variación es demasiado y por lo tanto la media no representa adecuadamente a mi muestra? Por eso les envié les puse ¿qué? Ay, jue ma chica. Les puse en el Classroom, perdónenme. Les puse en el Classroom, espere que se me cerró. Les puse una hojita, sí, una imagen, una imagencita mostrándoles los baremos para poder interpretar el coeficiente de variación. A ver si lo puedo abrir y se los muestro para que lo recuerden. Pero ese ya está ahí. Interpretación del coeficiente de variación. Y si me deja. Ush. O sea, sí lo tengo, pero no sé. A ver si lo puedo pasar por acá. Ah, aquí está. Muy bien. Entonces, aquí está el coeficiente de variación que ya vimos cómo se calcula. Entonces dice, el coeficiente de variación menor al 10%, existe poca variabilidad, es decir, es como muy constante, son muy parecidos los sujetos, así como en el grupo de Magali. Son muy parecidos. ¿Estamos? Entre 10 y 33%, digamos que es una variabilidad aceptable. Digamos que puedo trabajar adecuadamente cuando el coeficiente de variación es entre el 10 y el 30%. Y puedo decir que en efecto la media me puede representar bien a mi muestra. ¿Sí? Puedo decir que sí, la media, podemos utilizar la media como un buen descriptor. Pero si ya se supera al 33%, ya hasta el 50%, pues ya como que es demasiado, ya como que es excesiva la variación. Entonces, aunque es tolerable, pero habría que mirar si es mejor describir mi muestra con otros descriptores, con otros estadígrafos. Por ejemplo, con la mediana, ¿sí? Por ejemplo, con la mediana. Si definitivamente el coeficiente de variación es mayor del 50%, ahí sí que definitivamente ya es mucho, es demasiada dispersión. Y definitivamente lo que se recomienda es que usted no utilice la media como un descriptor para su muestra, porque evidentemente está muy disperso, es decir, que usted decir que tiene un grupo de edad de 15 años de edad, cuando la dispersión es tan grande, pues no está correcto. Es mejor que utilice otros descriptores porque para eso es que pues para eso contamos con un arsenal de pruebas de estadígrafos que podemos utilizar según las circunstancias. Entonces, miren lo importante de poder tener en cuenta el coeficiente de variación. Entonces, si para ustedes, en este caso, vamos a volver a ver nuestra hojita, nos dio 36%, entonces ya está muy alto. Entonces, en efecto, pues no es correcto que Ángeles diga que tiene un grupo de 15 años promedio, porque hay demasiada dispersión. El promedio no le representa bien a su muestra ahí. Entonces podría decir, por ejemplo, la mediana, y la mediana en este caso es de 14,5.
¿sí? 14,5. ¿Qué es la mediana? La mediana es una medida de posición. Les recuerdo, la mediana es una medida de posición. Es decir, es el punto en el cual si usted divide los datos, si los organiza, si los ordena de mayor a menor, usted cuenta los datos y la mitad de los datos están de la mediana hacia arriba y la otra mitad están de la mediana hacia abajo. Y ahí entonces ya podríamos mejor utilizar el dato de la mediana para representar su muestra. Entonces ya no diría tengo una edad promedio de un grupo con una edad promedio de 15 años, sino que podría decir tengo un grupo con una edad mediana o una mediana de edad de 14,5. Pareciera aquí que no es demasiada la diferencia, pero queda usted mucho mejor manifestando o describiendo sus datos con base en la mediana, ya que la dispersión es demasiado alta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, Sí, profe, perdón. adelante, Julián. Sí, ¿me repites otra vez lo de la mediana? Es que, qué Por pena. supuesto que sí. Entonces, a ver, empecemos por recordar que la media se halla, pues tú coges todos los datos, los sumas y luego divides entre el número de datos y ahí te salió, ¿cierto? Entonces tú sumas todo esto, te da 150. Si divides 150 entre 10, pues te da 15 y listo. O sea que ya, esa es la media y todos la sabemos manejar. El tema de la mediana es, suponte, voy a copiar los datos aquí en otro ladito. Control C. Voy a copiarlos por aquí en otra hojita. Voy a copiar estos datos. Y esos datos los voy a ordenar de mayor a menor. Vamos a ver por aquí en datos. Y le vamos a decir que por favor me los ordene de menor a mayor. Tan. Listo. Entonces quedaron ordenados de menor a mayor. ¿Sí están viendo? Listo. Entonces, vamos a enumerarlos. 2, 3, que tengo 10 datos. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que la mediana, lo que me dice es, va a contar los datos, están ordenados. No pierdan de vista que los datos están ordenados. Entonces, lo que hace la mediana es que me va a contar los datos y la mitad va a tomar una primera mitad, que la vamos a poner aquí en este colorcito, y esta otra mitad que está en el otro colorcito. O sea, son 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos, y aquí está la otra mitad, 1, 2, 3, 4, 5 datos. ¿Qué significa esto? Que la mediana me divide la distribución en dos partes iguales en cuanto a número de datos. En cuanto a número de datos, me va a partir la distribución en dos partes iguales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula tomando, cuando es el número par, porque acuérdense, si es la mitad de datos, entonces pues mitad de 10, pues 5, no hay problema, pero si fueran 11, entonces, si el número de datos fuera impar, por ejemplo 11, pues aquí me va a tomar el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dato sexto se convierte en la mediana, es la mediana, porque quedan a la izquierda del dato sexto 5 valores y a la derecha del dato sexto otros 5 valores, si es impar. ¿Sí? Como en este caso, perdón, como en este caso es par, entonces tenemos que tomar dos valores, el 5 y el 6. Entonces lo que se hace es que se toman los dos valores de la mitad y se les saca el promedio. 14 y 15. ¿Cuál es el promedio de 14 y 15? 14,5. Entonces me dice, la mediana está como por acá, voy a trazar como una rayita aquí. Voy a dibujar aquí una rayita. A ver si me deja. Les voy a trazar aquí una rayita. Por acá. Listo. Y esta rayita entonces me está diciendo, de la raya para arriba hay mitad de datos, de la raya para abajo hay mitad de datos. Pero esa raya en dónde está trazada. Entonces, como es un número par,
Entonces toma el anterior y el siguiente, 14 y 15, y saca el promedio. El promedio de 14 y 15, que es 29, sería 14,5. Por eso es que aquí, en esta hojita, me dice que la mediana es 14,5. 14,5 es como cuando tú tienes, y recuerden este ejemplo porque lo voy a utilizar más adelante. Todos han comido brazo de reina. ¿Saben qué es un brazo de reina? Bueno, está bien, no han comido, no importa si Sí, no lo señor. ven. No importa si no lo han comido, pero por lo menos saben qué diablo es un brazo de reina. Un brazo de reina es un bizcocho, ¿sí? Un brazo, para que no digan que no les hago la clase así toda amena. Brazo de reina, brazo de reina. Ay, pues madre, ¿qué se hizo? Es que estoy estrenando brazo de reina. Eh, eh, necesito una imagen, maldita sea. Para que sepan todos que es un brazo de reina. Este es un brazo de reina, miren. ¿Dónde se ve mejor? Aquí este se ve súper rico. Este es un brazo de reina, listo. Es un bizcocho largo. ¿Por qué no utilizo un bizcocho redondo? Ya van a ver por qué. Entonces, este bizcocho largo, usted se compró un bizcocho. Julián se compró un bizcocho. Ese bizcocho largo. Y dice, lo voy a compartir con mi novia. Y como Julián es una persona supremamente ecuánime en la vida, entonces Julián dice, voy a partir por mitad este bizcocho porque somos dos personas. ¿Cuántos cortes debes hacer, Julián, para poder sacar dos pedazos? Uno, un solo corte, un corte en la mitad. Volvamos aquí no, ese no es. Volvamos por aquí, alguna parte debe estar. Ahí, aquí. Hagan de cuenta que este es el brazo de reina y usted necesita sacar dos pedazos. ¿Dónde pega el machetazo? En 14,5. O sea, lo que representa la mediana es el punto en el cual se divide la distribución en dos partes iguales en cuanto a número de datos. No olviden eso, es una medida de posición. Porque ahora les voy a decir otra cosa. Resulta que la mediana, que es una medida de posición, dice, si yo organizo los datos, así como están aquí, ordenados, el punto central, el que divide en dos partes iguales la distribución, se llama mediana. Pero ¿han escuchado ustedes el concepto de cuartiles? Si lo han escuchado, entonces sabrán que los cuartiles, a ver, la mediana divide la distribución en dos partes iguales. Y ese partes iguales significa número de datos. Qué tonto. La pregunta es, entonces, los cuartiles, en cuántas partes divide la distribución? ¿En cuántas? En cuatro partes iguales. ¿Y los percentiles, en cuántas partes divide? Divide la distribución ¿en cuántas partes? En 100 partes iguales. Entonces vuelvo con el cuento de Julián. ¿Cuántos machetazos tiene que pegarle al brazo de reina para dividir la distribución en dos partes iguales? Uno, ¿cierto? ¿Cuántos machetazos tiene que pegarle Julián al brazo de reina para sacar? Ah, resulta que le llegaron los cuñados. Julián tiene dos cuñados. Entonces ya resulta que no puede, no tiene
ya no va a partir el brazo de reina en dos para la novia y para él, sino que ahora tiene que repartirlo por partes iguales con los cuñados. Él quiere quedar bien con los cuñados, entonces no le va a dar, pues no le va a dar clavija a ninguno de ellos, va a repartir bien, porque además Julián es de ecuánime en esta vida. Entonces va a partir en cuatro pedazos, en cuatro partes iguales. ¿Cuántos cortes tiene que hacer Julián para sacar cuatro pedazos? 3. Y entonces en esa misma lógica, ahora sí pueden abrir micrófono para que me lo digan. En esa misma lógica, si yo necesito sacar 100 pedazos, porque resulta que le llegó la familia completa a Julián y los compañeros del colegio y de la universidad y se le colaron todos a la fiesta. Entonces ahora resulta que le toca partir el brazo de reina en 100 pedazos. Tiene que sacar 100 pedazos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos cortes debe hacerle Julián al brazo de reina para que le salgan 100 pedazos iguales? ¿Notaron la lógica? ¿Notaron el patrón? Pues n menos 1, o sea, 99 pedazos. Entonces decimos que, por ejemplo, para el caso de los cuartiles, hay tres cuartiles, ¿cierto? Hay tres cuartiles. Cuartil 1, que lo vamos a poner como Q1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿Estamos? Esto es importante, es muy importante esto para lo que sigue. Entonces, los cuartiles son los cortes que se hacen y que me permiten dividir la distribución en cuatro partes iguales. Esos son los cuartiles. En este caso, la mediana, que es esta, ¿dónde se ubicaría? Corresponde, o sea, es lo mismo, se representa con M de N, es lo mismo que el cuartil 1, el cuartil 2, es la misma. O sea, la mediana es el mismo cuartil 2, ¿sí? La mediana es el mismo cuartil 2. Y en cuanto a los percentiles, entonces el cuartil 1 se corresponde con el percentil 25, la mediana o cuartil 2 se corresponde con el percentil 50 y el cuartil 3 se corresponde con el percentil 75. O sea que si ustedes están sacando los cuartiles o los percentiles, pues no se amarguen la vida sacando cuartiles y percentiles, porque ya sabe que si usted tiene cuartil 2, pues es la misma mediana o es el mismo percentil 50. Si usted quiere sacar el cuartil 3, pues es el mismo percentil 75. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ahí no hay ninguna magia, eso es sencillo, es muy simple. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Les dije que era importante. Porque resulta que hasta hace un momento les dije que la, el coeficiente de variación les va a permitir a ustedes describir su población o su muestra con base en la media, dependiendo de si el coeficiente de variación es menor a 33%. Puede hacerlo más o menos con confianza. Pero cuando supera, es decir, es muy dispersa su muestra, de acuerdo con la desviación estándar, es demasiado dispersa. Entonces ya dijimos, no le sirve el coeficiente, no le sirve la media, entonces tiene que acudir a la mediana. Pero resulta que hay una regla universal y es que toda medida de tendencia central debe ir acompañada con una medida de dispersión. Se los voy a anotar aquí para que les quede escrito. Toda medida de tendencia central debe estar acompañada de una medida de dispersión. Siempre. Entonces, la media se acompaña
acompaña de la desviación estándar. Es lo más usual, la media. Ush. Tengo una disgrafia computacional la macha, hola. Ahora bien, si resulta que el coeficiente de variación le dice la media no le sirve para describir esa población o esa muestra, entonces ¿a qué echa mano usted? La que sigue, mediana, la mediana. Pero me están diciendo que la mediana tiene que ir, o sea, la mediana como medida de tendencia central, les dije hace un momento que es de posición, pero es que la mediana juega en doble militancia. Es una medida de posición y es una medida de tendencia central. Entonces, en este caso, la mediana como medida de tendencia central debe ir acompañada de una medida de dispersión, pero no es la desviación estándar. O sea, la desviación estándar es para la media, para la media. O sea, digamos, el maridaje se da entre la media y la desviación estándar, pero la desviación estándar ahí hay monogamias. La desviación estándar va con la media va con la desviación estándar y ya. Ahí no pueden estar cruzando parejas. Entonces la mediana le toca buscarse su propia medida de dispersión. Entonces viene, ¿cuál es la medida de dispersión que debe acompañar a la mediana? Podría ser el rango. El problema es que el rango es una medida que es demasiado sensible a los outliers. ¿Todos saben qué es un outlier? Los outliers son los datos atípicos, datos extremos. Entonces esos datos extremos me afectan el rango, ¿sí? Ya ahorita lo miramos. Entonces, el rango no sería una buena medida de dispersión. En ese caso vamos a tomar, en lugar del rango, vamos a tomar un primo hermano que se llama, la mediana se acompaña del rango intercuartil, que se representa como R y C. Ya vamos a mirar. Me voy a volver aquí un poquito. No, aquí lo puedo mirar. Mire lo que pasa con el rango. ¿Se acuerdan cómo calculamos el rango? El rango lo calculamos valor mayor o dato mayor menos el dato menor. Entonces aquí me da un rango de 19. Pero el problema de este rango 19 es que probablemente un outlier, me aparece un outlier, un 53. Si me aparece un 53, espere, porque no hice bien. Es este menos este. Ahora sí. Antes era, ¿cuánto era? 23. ¿Sí? El rango era 23. Perdón, 19, disculpan. El rango era 19 cuando el valor mayor era 23. Pero me aparece un outlier, o sea, un dato atípico. Y ese outlier me da 53. Fíjense cómo se afecta el rango tremendamente. Muchísimo. Por los datos atípicos. Por eso lo mejor es utilizar el rango intercuartil. ¿Y cuál es el rango intercuartil? El rango intercuartil es igual a cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces nos vamos acá y decimos cuál es el cuartil 3 y cuál es el cuartil 1, que sería lo mismo que decir cuál es el percentil 75 y cuál es el percentil 25. Eso ya lo veremos cuando tengamos, bueno, ahorita cuando hagamos exploración. Pero miren que entonces ya podríamos decir, la edad mediana de, de este grupo es de tanto, de 14,5, y el rango intercuartil es de tanto. El rango intercuartil se da, pues también es un valor que me dice qué tan alejados están los datos, pero entre el cuartil 1 y el cuartil 3, no entre el máximo y el mínimo, como se hace en el rango. Porque como les dije, el solo rango, no el rango intercuartil, sino el rango, se ve tremendamente afectado por los outliers, por los datos atípicos. Les voy a escribir outliers para que sepan. Outliers es igual a datos atípicos. O sea, datos que se salen de, digamos, del grupo. Hay una manera de calcularlos, pero eso lo miramos después. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos, digamos, espero
que estemos como en la línea de lo que, a lo que le echa uno ojo cuando está empezando a hacer la exploración de datos. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer una pequeña exploracioncita ya con una base de datos real. Ay, perdónenme, esperen un momentito porque les voy a mostrar otra cosa. Les quiero mostrar otra cosita. Ahorita que estoy aquí, aprovechando que estoy aquí con este Excel, les voy a mostrar otra cosa importante que es, creo que es esta. Aquí está. Sí. Tiene que ver. Ay, qué bruto. Eso ya lo estaba mostrando de esta otra. Aquí está. Aquí lo que les voy a mostrar, aunque eso lo veremos más adelante, pero quiero adelantarme un tris porque ustedes ya van muy adelantados. Estos son unos datos que me inventé también, pero es para poder entender el concepto de asociación de variables. Hablamos de asociación de variables cuando no estamos tratando de establecer una causalidad, es decir, que tal variable es la causa de tal otra, sino que dos variables están asociadas, como en este caso, por ejemplo. Tenemos dos variables, una se llama edad, la otra se llama rendimiento académico. En la edad, pues es en años cumplidos y el rendimiento es el promedio de la carrera, ¿sí? Los datos son inventados para que artificialmente podamos producir estos resultados. Pero básicamente, ¿qué les quiero mostrar? Aquí hay, por ejemplo, un sujeto que tiene 17 años y lleva un rendimiento, el promedio acumulado de la carrera es de 3.5. Ahí hay otro sujeto de 25 años y ahí tiene un promedio de 4.6 y así sucesivamente. Si ustedes notan, estamos hablando de dos datos, o sea, dos variables que corresponden a cada sujeto. O sea, el sujeto uno es el dueño de estos dos datos. O sea, los 17 años son de este sujeto uno y el promedio de 3.5 es de este sujeto uno. Así el sujeto 2 y el sujeto 3 y el sujeto 4. Es decir, si ustedes buscan establecer una relación entre variables, pues deben asegurarse de que los valores corresponden a los mismos sujetos, ¿no? O sea, la edad y el rendimiento son del mismo sujeto, la edad y el rendimiento son de este mismo sujeto y así sucesivamente. Es la única manera. No pueden tomar ustedes como que es que tengo unos datos aquí, un listado de edades y tengo otro listado por allá aparte de promedios, entonces voy y no porque no corresponden a los mismos sujetos, entonces pues no sirve para hacer este ejercicio de correlación. Pero les quiero mostrar aquí es por lo siguiente. Lo que más me interesa aquí mostrarles es de lo siguiente. Ay, espere que la embarré. Es que cuando voy y hago esta gráfica que se ve aquí, esta gráfica se llama, esta gráfica se llama gráfica de dispersión, diagrama de dispersión. Y básicamente lo que me está tomando es en el eje de las X, la edad, y en el eje de las Y, el rendimiento, el promedio. Y cuando vamos y miramos los punticos, vamos viendo que a medida que avanza la edad, o sea, si a medida que aumenta la edad, también va aumentando el promedio. En ese caso decimos que hay una relación, que hay entre la edad y entre la edad y el rendimiento hay una relación positiva. ¿Qué tan fuerte es? Entonces ahí es donde aparece la fórmula de la correlación, que en este caso es la correlación producto-momento de Pearson, la famosísima correlación de Pearson. Y aquí nos dio 0.98. ¿Qué pasa con ese dato? El dato es muy interesante porque fíjense que las correlaciones pueden ir entre -1 y 1. Entre más se acercan a los extremos, ya sea a -1 o a 1, significa que la correlación es más fuerte. O sea, la asociación entre las variables es mucho más fuerte. Y esa asociación entonces me permite a mí inclusive predecir, que es lo que se llama la regresión, que eso es lo que ustedes de pronto nunca han visto.
o sea, en estadística no creo que hayan alcanzado a ver regresión, pero aquí lo veremos más adelante, sino que como les dije, esto es un adelantito para que lo tengamos en cuenta porque después lo vamos a retomar. Pero aquí de lo que estamos hablando es que esto que tracé yo en rojo es el valor aquí de 0,98, es decir, que está muy cerca a 1 y que me está representando, lo que me está diciendo es que la relación la relación entre edad y rendimiento es muy grande, es muy fuerte. Entonces, les recuerdo que estos son datos inventados. Esto se hicieron artificialmente para producir eso, pero eso en la realidad no se presenta. Pero digamos que si yo encuentro una correlación de 0,98, una correlación muy, muy fuerte, fíjense que lo cerca que está a 1 y las correlaciones perfectas no existen. Digamos, en la realidad, pues, en el mundo real. Entonces ya 0,98 pues es casi que perfecto, eso mejor dicho es para uno ganarse un Nobel, si fueran datos reales. Ahora bien, ¿cuándo empieza a ser fuerte una correlación? Vamos a ver después, a través del software, de un software que vamos a trabajar que se llama Yamovi, que me puede, cuando yo le digo que me saque una correlación, me dice que es significativa. Entonces uno dice, ah, bueno, sí, listo, la correlación es fuerte porque es estadísticamente significativa. Sin embargo, hay una serie de consideraciones que se deben hacer cuando yo voy a concluir eso, de las correlaciones significativas. Lo importante aquí es que, por ejemplo, podamos asegurarnos de que las correlaciones están por encima de 0,5 o por debajo de menos 0,5. Ya saben, teniendo como límite menos 1 y 1, no puede ser. O sea, si a usted le aparece una correlación de 1,5, está mal hecha. O sea, no está bien. Porque las correlaciones no pueden exceder el 1 y el menos 1. ¿De acuerdo? O sea, profe, o sea, de 0,5 por encima de 0,5 y 5. No, como les decía, mira aquí la verdecita. Básicamente, de Ajá. 0,5 a 1, ya tú puedes decir que es una buena correlación. O entre menos 0,5 y menos 1. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando la correlación es de 0 hacia arriba, o sea, positiva, lo que me está diciendo es que a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta. Por eso es que aquí está, por eso es que está en esta dirección, ¿sí? Está en esta dirección, o sea, como que va aumentando. Aumenta la edad, aumenta el rendimiento. Eso es una correlación positiva. Mírenlo, voy a hacer una cosita aquí. Esto por menos 1. Le voy a cambiar el sentido y vamos a mirar lo que pasa con la curva. Voy a poner, o sea, le voy a cambiar el sentido a la variable y para que miremos rendimiento negativo. Voy a cambiarle el sentido a la variable y para que vean ustedes lo que pasa con la gráfica. Pere. Aquí está. Entonces voy a coger esto y voy a coger esto y le voy a decir que me grafique. O sea, que me haga lo mismo, pero que me lo haga con estos datos. Miren, aquí está. ¿Sí se dan cuenta? Cuando yo le cambio el títulos, línea de tendencia. Miren, cuando yo le cambio el signo, sí, el sentido, a la variable rendimiento, entonces ya la curva se va hacia abajo, ¿sí? O sea, a medida que aumenta la edad, o sea, lo que está representando esto es, a medida que aumenta la edad, yo le pongo aquí, a medida que aumenta la edad, disminuye el rendimiento. No me salió, bueno, ya ustedes me entendieron.
¿Listo? Fíjense, entonces, cuando aumenta la edad, disminuye el rendimiento. Es decir, que aquí estaríamos hablando de una correlación negativa. Voy a sacarla aquí, voy a hacer la función aquí. Función Pearson. Vamos a ver si está por acá. A ver aquí. Vamos a buscar la función estadística. Buscamos Pearson. Pearson. Aquí está. No, esa no. Esta. Pearson. Entonces le digo matriz 1, edad. Matriz 2, rendimiento pero negativo. Y aceptamos. Y miren qué sucede. Queda el mismo valor de arriba, pero ya en negativo. ¿Sí? Me da aquí, pero me da negativo. Es decir, a medida que una variable aumenta, como en este caso la edad, la otra variable disminuye. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una correlación de menos 0,98. O sea, esto mismo, pero aquí, a este lado, miren. Entonces, fíjate, Magali, que aquí ya está, es entre menos 0,5 y menos 1. O sea, es muy fuerte también, pero es muy fuerte negativa. O sea, una correlación es tan buena si es positiva, que se acerca a 1, o si es negativa, que se acerca a menos 1. ¿Sí? Son igualmente buenas. Lo que pasa es que me está informando de manera diferente. Si una correlación es positiva, significa que las dos variables aumentan o disminuyen. Mientras una aumenta, la otra también aumenta. Mientras una disminuye, la otra también disminuye. Cuando la correlación es negativa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando una variable disminuye, la otra aumenta. Es como cuando ustedes en el colegio decían inversamente proporcional y directamente proporcional. Hagan de cuenta. Solo que aquí decimos que es correlación positiva o correlación negativa. ¿Cuándo es una correlación fuerte? Básicamente si está por encima de 0,5 si es positiva, o cuando está por debajo de menos 0,5 cuando es negativa. Cuando entremos a manejar el software, que eso ya lo vamos a ver el lunes, cuando empecemos a manejar el software Yamovi, ahorita les activo para que descarguen el Yamovi en sus computadores, en sus casas y lo tengan ahí. Porque la idea es que vamos a hacer ejercicios con Yamovi. Entonces, cuando ya trabajemos con Yamovi, con los software, el software nos va a decir si es significativo, porque hay una prueba estadística para eso. Pero hay unas consideraciones ahí que yo les voy a explicar en su momento ya con el software andando. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ningunita? Bueno, entonces ahora sí me voy a ir con esto. Esta es una base de datos típica, no le paren bolas a estas dos columnas, por favor, no me las vean ahí, porque ahorita no significan nada. Pero esta es una base de datos muy típica, estoy hablando de una base de datos que tiene, ya les voy a decir qué es, tiene 3.691 registros. Aquí está hasta el 6.392, pero porque tiene la fila de encabezados que no cuenta como registro. Entonces son 3.691 registros. Bueno, ¿qué es esta base de datos? Una base de datos vieja, muy vieja, que es de 2010. Es de los eventos de vigilancia epidemiológica en salud mental del Huila. O sea, todos los eventos de salud mental, de interés en salud mental, que se registraban en el CIVIGILA, o sea, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Huila, y que ocurrieron a lo largo del año 2010. Esa es esta base de datos. ¿Por qué todavía la utilizo? Porque resulta que en esa época había un total de 12 eventos que se vigilaban. Entonces había mucha variedad de datos. Hoy en día solamente se vigilan 2 eventos. Entonces pues ya como que no hay esa gran variedad. Igual tengo los datos, pero pues
me parece más graciosa esta base de datos. Nos da más cositas. Lo que vamos a hacer es algo que se llama exploración de base de datos. Me estoy saltando un pedazo, porque por tiempo no lo alcanzamos a hacer, pero es importante que ustedes lo sepan, que se llama limpieza de bases de datos. La limpieza de bases de datos es algo que se tiene que hacer siempre y antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer exploración cualquier cosa, yo tengo que hacer una limpieza de base de datos. Ustedes entenderán que cuando se meten los datos, pues se van errores de digitación, se van pues datos que efectivamente no corresponden, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se tiene que limpiar antes de hacer cualquier cosa. Limpiar entonces es corregir errores que pudieron haber sucedido, ya sea cuando se recogió la información, cuando se aplicó la encuesta, bueno, o cuando se digitó. Este curso que ustedes ven que se llama Análisis de la Información, yo no lo dirijo para ustedes como para analizar la información de sus trabajos de grado, porque sé que la mayoría de ustedes están haciendo trabajos de grado que no utilizan la estadística. Yo lo que pretendo, creo que ya se los dije al comienzo de esta clase, yo lo que pretendo es que ustedes tengan herramientas para ser analistas de datos ya en su mundo laboral, en su mundo real, en su mundo ya cuando salen a buscar la papita. Y resulta que una situación que es muy, muy, muy común es que a ustedes les entregan la base de datos. O sea, usted no tiene que buscar la base de datos siempre. Hoy en día los datos están por todo lado y mucha gente tiene muchas bases de datos. El problema es que quien las sepa, quien sepa analizarlas, ahí es donde está el meollo del asunto. Y lo sé por experiencia, de que hay gente que paga y dependiendo cómo se le cobre, puede pagar muy bien por analizar datos. Entonces, aspiro también a motivarlos para que le presten atención a todo esto, porque por esto pagan, por este tipo de cosas pagan y pueden pagar muy bien. Así que bueno, véanlo como una perspectiva laboral también, de análisis de datos. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder esto como me pasó a mí, y es, esta base de datos me la entregaron. Tome, esto sale del Civigila. Civigila es el sistema de vigilancia epidemiológica. Entonces sale del Civigila y dicen, ¿qué se puede hacer con esa base de datos? Si usted no tiene ni idea, pues lo primero que se le va a ocurrir es, pues, borrarla o botarla. Pero resulta que una base de datos, por ejemplo, como esta, es una mina de oro. El problema de las minas es que usted, como es una mina, usted puede entrar, escarbar y no encontrar nada. Pero si usted se pone juicioso y establece una especie de sistema, puede encontrar realmente un tesoro completo en una base de datos como esta. Entonces tengan en claro eso. Ustedes se van a encontrar en situaciones en las cuales les van a entregar una base de datos a ver qué pueden hacer con ella. Eso es lo que yo quiero que ustedes, digamos, esa es la competencia que quiero desarrollar o ayudar a que ustedes desarrollen. Es la competencia de recibir una base de datos y saber qué diablo hacer con ella, sacarle el jugo, sacarle el jugo. Obvio no vamos a llegar a niveles muy profundos porque pues hay que dejar algo para el posgrado y en 4 clases dudo que alcancemos a avanzar tampoco demasiado, pero sí estoy muy convencido de que ustedes pueden con esto sacarle frutos, digamos, a la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una base de datos, ya les dije de qué se trata, es una base de datos de eventos. Entonces aquí, como ustedes ya supondrán, CODEV significa el código del evento, la fecha de notificación, la semana epidemiológica, recuerden que esto es del sistema de vigilancia epidemiológica, entonces cuando habla de la semana, es de la semana epidemiológica. Noten que aquí hay algo que es lo que ya habíamos hablado y es el año, pero resulta que el año, miren, si abro aquí en filtro, solamente hay un valor que es 2010, es decir que ese no es una variable, es una constante, o sea, yo no puedo utilizar, o no, puedo, pero ¿para qué?
voy a meter años si se supone que todos los 13.691 datos son del 2010. Entonces, pues no tiene sentido que yo la incluya en el análisis. ¿Qué voy a decir? Ahí se encontró que todos los datos eran de 2010. Pues eso se sabía desde el comienzo, ¿no? O sea, pasaría uno por estúpido diciendo ese tipo de cosas. Edad, pero aquí hay una cosa, es una trampilla, y ahora sí, por eso deben ver acá. La edad es 21, 22, pero de entrada uno supondría que la edad es años. Pues no, porque miren que aquí hay otra variable que se llama unidad de medida de la edad. Entonces, si es 1, significa que es años. Si es 2, a ver, vamos a mirar aquí. Miren ahí, bueno, 0 no debería ser. 0 no es un valor. Eso es parte de la limpieza, por ejemplo. 0 no es una opción, pero aquí dice que hay ceros. Ah, filtrar. Ay. Hay un dato. Ese dato evidentemente hay que arreglarlo. ¿Sí? Porque 0 no es una opción. Eso sale en el libro de códigos. Ya les digo que es un libro de códigos. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, en 0, 1, 2, 3, 4, lo que sucede es esto. Ya les muestro. 1 es años, o sea, 21 años. 2 es meses, o sea, 15 meses. Meses, días, horas, minutos. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5, hasta 5 minutos. O sea que si yo voy a hacer un análisis, debo tener eso en cuenta, porque no es lo mismo que aquí me diga 30, vamos 21. 21 años, no es lo mismo que me diga 21 años, o sea, 21, a que me diga 21, 2. Porque si es 21, 2, son 21 meses. Y si son 21 meses, pues obviamente que no puedo confundir 21 meses con 21 años. Entonces yo podría cometer un error gravísimo ahí. Entonces, uno de los temas que hay que resolver, por ejemplo, en esta base de datos, es convertir, yo lo hice ya, convertir este valor, o sea, crear una nueva variable a la que llamé edad recodificada, y así entonces, donde diga 2, por ejemplo, déjame buscar aquí el 2. Uy, me están dando muy lento el. Donde diga 2, fíjense, entonces es 5, 2, o sea, 5 meses. Yo aquí en edad recodificada lo que hice fue mandar todo a años. O sea, que todo se me convirtiera en años. Entonces, 5 meses es lo mismo que decir 0,415 años, 0,4 años. 11, miren, 11 meses es como decir 0,91 años, o sea, menos de un año. 10 meses es 0,83 años y así sucesivamente. Lo mismo para días, para ¿sí? Horas, minutos. Por eso es que yo hice aquí estas equivalencias, es decir, por cuánto tengo que multiplicar, perdón, sí, por cuánto tengo que multiplicar si se trata de meses, por cuánto tengo que multiplicar si se trata de días, por cuánto tengo que multiplicar, porque de esa manera entonces ya yo aquí ya puedo decir que esta variable está en años. Puede decir 0,001, pero es eso en años. Si se dan cuenta que no es lo mismo que haberlo hecho con esta variable original, porque debía tenerse en cuenta la unidad de medida. Sexo, pues ya vamos a mirar eso. Área, tipo de seguridad social, pertenencia étnica, grupo poblacional, nombre del municipio de procedencia, nombre del municipio de residencia y nombre del municipio de notificación. Todo eso yo se lo estoy contando de memoria, pero pues no siempre uno tiene la memoria. De hecho, yo no la tengo. Yo es porque llevo muchísimos años trabajando en esto y por eso es que ay, perdón, medio me acuerdo medio me acuerdo de los datos, pero para eso siempre, ojo, siempre
con S mayúscula, mejor dicho, mayúscula sostenida. Siempre, siempre, junto a los datos, ustedes deben tener otra hoja que es la que van a llamar metadatos. Y en los metadatos lo que van a hacer es precisamente esto que están viendo acá. En los metadatos ustedes van a decir, ok, la variable se llama code_ev, ¿qué significa? Código de evento. ¿Cuáles son los valores? Del 901 al 912. ¿Y a qué equivale cada uno de estos? Entonces, fíjense, cuando diga 901 es porque son de suicidio, cuando diga 912 es porque es intento de suicidio, 903 violencia conyugal y así sucesivamente hasta 912. Como les decía hace un rato, me gusta esta base de datos porque todavía tiene los 12 eventos que se vigilaban antes. Ahorita ya solamente se vigilan intento de suicidio, ya no se vigila suicidio, se vigila intento de suicidio y unieron las violencias en una sola. Entonces del 902, 903, 904, todos esos los metieron en una sola categoría. Entonces, bueno, las bases de datos hoy en día son un poco menos chéveres. Esta me gusta harto por esto. Entonces, aquí está. Miren, aquí está la otra parte de la unidad de medida. 1 años, 2 meses, 3 días, horas, minutos. Sexo, 1 masculino, 2 femenino. Área, 1 cabecera municipal, 2 centro poblado, 3 rural dispersa. Tipo de seguridad social, o sea, régimen de seguridad social, contributivo, subsidiado, Es decir, de lo que estamos hablando es que esta hoja de metadatos lo que me está es dando la traducción de todo lo que hay aquí. Porque siempre nos lo van a entregar y si no nos lo entregan es mejor convertirlo a códigos. ¿Por qué? Porque los paquetes estadísticos se manejan mejor siempre con este tipo de información en código. Sí, es mucho más fácil, lo leen mucho mejor, hay menos pérdida de datos. Desde todo punto de vista, es mejor mandar todo a códigos. Código se refiere a esto. Valores, por ejemplo, números, pero que tienen su equivalencia y se pone siempre, siempre debe haber un libro de datos o metadatos. Siempre. ¿Por qué? Porque uno no puede confiar en la memoria. No puede confiar en la memoria del investigador. Yo no me acordaba, por ejemplo, ahorita que la 908 se llamaba muerte por lesión de tránsito, mientras que el 912 significa accidente de tránsito, pero no muerte, es decir, herido o lesión por accidente de tránsito, mientras que 908 es muerte. Eso uno no tiene por qué acordarse de todo eso, entonces tiene que estar siempre en el libro de datos, en el libro de códigos o metadata. ¿Estamos? Uy, no, mentira. Muy bien. Entonces vamos a mirar algunas. Ah, perdón. Vamos a recordar. Habíamos empezado diciendo que las variables y que las variables es todo aquello que varía y todo eso y bueno, todas las cosas lindas y que existe una variabilidad y no sé qué más cosas. Pero hay una parte importantísima que debemos tener en cuenta aquí y es que las variables siempre están expresadas. Las variables están expresadas en una escala de medida. Las variables siempre están expresadas en una escala de medida. Entonces, ¿cuáles son las escalas de medida? Escalas de medida. Las escalas de medida son las siguientes. Nominal, ordinal, intervalo y razón. Nominal y ordinal. Nominal y ordinal, vamos a decir que son variables cualitativas. E intervalo y razón, ustedes dirán que las vamos a llamar cuantitativas, pero no, porque yo soy muy loquito. Entonces, a partir de ahora, las variables de intervalo y razón las vamos a llamar variables métricas.
Voy a poner la tilde por si acaso no sea que alguien por allá resulte diciendo métricas. Son variables métricas, las vamos a llamar así. Y luego les digo por qué. Entonces, miren, las variables, si las variables se expresan en escalas de medición y las escalas de medición son nominal, ordinal, intervalo y razón. Cuando hablamos de nominal y ordinal son cualitativas. Cuando hablamos de intervalo y razón son métricas. Las variables cualitativas básicamente lo que nos dan son categorías. ¿Sí? Nos dan categorías. Mientras que las métricas nos dan cantidades de algo. Cantidades, magnitudes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo distingo yo entre una variable nominal y una ordinal? O sea, esto ya ustedes lo saben porque desde hace mucho tiempo lo han manejado. Pero por las dudas. Entonces, las variables que están expresadas en una escala nominal, básicamente lo que me van a generar son grupos. Grupos. O sea, cada categoría se corresponde a un grupo. Sin ningún orden, ¿sí? Grupos que no implican ningún tipo de organización, ¿sí? Ningún tipo de organización. Mientras que las de ordinal sí me permite también generar grupos, pero se pueden ordenar. Ordenables. Oiga, estoy fregado escribiendo mal. Son grupos ordenables por alguna característica. Ahí está la clave importante. Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner de variables nominales? Puede ser municipio, puede ser sexo o género o no sé, marca de algo, una marca de computadores, barrio, etcétera. Todos esos son nominales. Lo único que me va a generar son grupos. Alguien muy inquieto podría preguntar, venga, pero es que yo por ejemplo, los municipios los puedo organizar los puedo poner en orden alfabético. Sí, pero ese orden no le dice a usted nada. El orden, o sea, si usted, si usted, perdón un segundo, si usted quiere ordenar los municipios por orden alfabético, está bien. Pero el hecho de que Aipe vaya primero y luego vaya Baraya, eso no dice nada. O sea, no significa que Aipe sea más bonito o que Baraya sea, no sé. O sea, el orden ahí en ese caso no tiene ninguna implicación. El orden alfabético no tiene ninguna implicación. Entonces, sigue siendo nominal, ¿ya? Entonces, lo único que obtiene usted con una variable nominal son grupos. Y esos grupos usted no los puede organizar de una manera u otra, o sea, no le implica ninguna cantidad de nada. Mientras que la ordinal, la variable que está medida o que está expresada en una escala no ordinal, en ese caso sí usted puede identificar el orden y el orden sí le está diciendo algo. Por ejemplo, estrato. El estrato socioeconómico es una variable ordinal. O con esto, es una trampa en la que pueden caer. Porque resulta que en nuestro país el estrato está expresado en números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no porque esté expresado en números significa que sea una variable métrica. No. Y les voy a explicar por qué. Si ustedes cogen el estrato, voy a poner aquí estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 6.
La pregunta es, el estrato 4, o sea, ¿qué dice el estrato? El estrato, digamos que nos está hablando del poder adquisitivo de las personas que viven allí, ¿cierto? O sea, ¿cuánta plata tienen? Pues la pregunta que se haría uno es, ¿el del estrato 4 tiene el doble de plata que el 2? No, eso no significa. O el del estrato 3, 6, tiene el doble de plata que el del estrato 3. No, puede tener más plata, pero no sabemos cuánta. Que es lo mismo que, por ejemplo, otra variable que es el estrato. Otro ejemplo de variable ordinal podría ser el orden de o sea, como el orden de llegada en una competencia. Orden de llegada en una carrera. O sea, usted llegó de primero, de segundo, de tercero, pero el que llegó de primero no significa que llegó el doble de rápido que el de segundo. No, simplemente el orden en el que llegaron. Pero no dice nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso del estrato, sigo aquí molestando con el estrato. Yo le podría cambiar el nombre a los estratos y no ponerles números, sino ponerles nombres. Entonces podría decir que uno es muy bajo, el 2 es bajo nomás, el 3 es medio, el 4 es medio alto, el 5 podríamos decir que es alto, y el 6 muy alto. Por decir algo, no significa que así sea en realidad. Pero si yo en lugar de ponerles el número 1, 2, 3, 4, 5, les pongo este, igual se va a entender. E igual, ahí están ordenados. O sea, muy bajo es menos que bajo. Y muy alto es más que alto. O sea, sí los puedo ordenar. Solo que ahí no me está indicando cuánto es que ganan o cuánto es que tienen, cuánta plata tienen. ¿Sí? El número de hermanos. Yo tengo 5 hermanos. O sea, ellos conmigo somos 6. Yo soy el tercero. ¿Qué significa? Que hay 2 mayores que yo y hay 3 menores. Ahora, no significa que yo tenga la mitad de la edad de mi hermano mayor. No, eso no, simplemente es el orden. Entonces, eso es una ordinal. ¿Sí? Y hay una serie hay una serie de procedimientos estadísticos que se pueden hacer con variables ordinales que no se pueden hacer, por ejemplo, con nominales. ¿Ya? Entonces, es muy importante, va a ser muy importante, y en una evaluación que vamos a hacer más adelante, vamos a tomar en consideración esto, que puedan ustedes identificar los tipos de variables, porque es tan importante y les voy a invitar por favor a las personas que aún quedan en la sala que estudien este tema de las variables, porque la parte más, o sea, la parte donde más personas se han toteado en el primer parcial del curso ha sido en identificación de las variables, porque es una pregunta de parcial. Yo les pongo un listado de variables y ustedes deben identificar de qué escala son. Ustedes deben identificar si es nominal, si es ordinal, si es intervalo o si es de razón. ¿De acuerdo? Dentro de las nominales, me he devuelto a la nominal. La nominal puede ser nominal, opa, dicotómica o nominal politómica. ¿Se entiende de qué se trata? Si yo digo, por ejemplo, ¿es usted casado? Si no, ahí es una variable nominal. Pero es nominal dicotómica, solamente tiene 2 valores. Dicotómica. O si yo digo estado civil, el estado civil es una variable nominal y es politómica. ¿Por qué? Porque hay más de dos valores posibles. Casado, separado, unión libre, bueno, todas las que ustedes conocen. Entonces, dentro de las nominales puede ser nominal dicotómica, nominal politómica. ¿De acuerdo? Ahora, miremos las métricas. Yo creo que ya sobre las cualitativas quedó claro. Ahora miremos las métricas. ¿Dónde distinguimos entre intervalo y razón?
En razón, en las variables de razón, el 0 es absoluto. ¿Qué significa eso? Significa la ausencia del atributo. El 0 de absoluto significa la ausencia del atributo, mientras que en intervalo el 0 es arbitrario. Ya vamos a explicar con ejemplos. El 0 es arbitrario. Entonces, si yo digo, por ejemplo, dígame el número de hermanos que tiene usted. Voy a poner de una vez los ejemplos aquí. Voy a borrar aquí para poder ponerles los ejemplos. 0 absoluto. Número de hermanos. Si yo le digo cuántos hermanos tiene usted y usted me dice que 0, ¿qué significa 0 hermanos? Pues significa que no tiene hermanos. O sea, el 0 significa ausencia del atributo que se está midiendo. En este caso es número de hermanos. ¿Sí? Número de hermanos. Así lo mismo, número de hermanos, número de hijos, eh, número de años cumplidos. ¿Sí? Años cumplidos. Es de razón. ¿Por qué es de razón? Porque tú puedes tener 0 años cumplidos. Bueno, no lo vas a decir porque eres un bebecito. Pero sí, hay personas que sí tienen 0 años cumplidos, o sea, no ha completado todavía un año. Una persona hasta los 364 días de vida no tiene años cumplidos, 0. Que es distinto a decir edad, porque la edad sí puede ser 3 meses, 5 días, 4 horas. Entonces ahí sí, pero eso depende de cómo se pregunte. Si le dicen cuántos años cumplidos tiene usted, ahí es razón. De lo contrario sería intervalo. ¿Cuándo es intervalo? Como dijimos, el 0 es arbitrario. Generalmente las escalas que nosotros creamos en psicología, todas las escalas, todas las pruebas que creamos en psicología, todas esas están expresadas en una escala de intervalo. Entonces, por ejemplo, inteligencia. La inteligencia. ¿Cuál es el coeficiente intelectual? 115. Si una persona dice que tiene 0 de inteligencia, no significa que no tenga inteligencia. ¿Por qué? Porque la escala de medición es arbitraria. A alguien se le ocurrió decir que la media era 100 y que la desviación estándar era 15, pero no significa ausencia de inteligencia si usted dice 0. ¿Sí? Otra de intervalo, temperatura en grados centígrados. ¿Por qué la temperatura? Temperatura. ¿Por qué la temperatura en grados centígrados es de intervalo? Porque resulta que si usted dice que está a 0 grados, ¿quién ha estado alguna vez a 0 grados? Ahorita estamos ya les digo, aquí en Neiva estamos a 34 grados. ¿Alguien estaba a 0 grados? De pronto sí. Si alguien ha ido, por ejemplo, para una zona de hielo, de nieve, seguramente ha estado a 0 grados, pero no significa 0 grados que no haya temperatura. Simplemente que está haciendo mucho frío. Porque la escala de grados centígrados es una escala arbitraria. El 0 no significa ausencia de temperatura. El 0 significa simplemente un nivel de frío. ¿Sí? Entonces es una escala abierta y es una escala arbitraria. Entonces, cuando las escalas son arbitrarias, en donde el 0 no significa ausencia de, sino un valor más, entonces ahí estamos hablando de intervalo. Sin embargo, ya en el trabajo práctico, aunque es muy importante poderlas distinguir, ya en el trabajo práctico, por eso las llamamos métricas. Digamos en el software Yamovi, que es el que vamos a trabajar,
ahí no distingue entre intervalo y razón. Sí distingue entre nominal y ordinal, pero no distingue entre intervalo y razón. Por eso las llamamos métricas, porque las vamos a manejar por parejo. Solo que la interpretación sí es la que va a tener pues alguna implicación, por supuesto. ¿Sí? Un número de hermanos, el número de hermanos, por ejemplo, pues es obvio que debemos entender que tú no tienes, esa es la otra cosa, cuándo son continuas y cuándo son discretas. Yo puedo decir que para una población el número de hermanos es de 3,5, pero individualmente no hay ninguna persona que tenga 3,5 hermanos. Entonces hay que entender cuándo la expresión de un valor estadístico se da en términos muestrales o poblacionales y cuándo se da en términos individuales. Insisto, yo puedo decir el promedio del número de hermanos en los estudiantes de análisis de la información es de 3,5 y eso es válido decirlo. Pero si voy y pregunto a alguien, yo sé que nadie me va a decir yo tengo 3,5 hermanos. Sí, es decir, tiene 3 o tiene 4 hermanos. Eso es una variable discreta y es métrica y es de razón. Bien, bueno, miremos aquí los datos ya para ir cerrando porque de verdad que no me aguanto más de este dolor tan horrible que tengo. Entonces, porque les voy a subir esta base de datos, se las voy a poner para que ustedes cacharreen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos explorar? Ojo, explorar por ahora en Excel. El lunes les voy a explicar cómo pasar de Excel a Yamovi, por eso les digo que vayan instalando el programa. Y si alguien quiere traer a la universidad su equipo, si puede, si quiere, no los obligo, por favor, no es obligatorio, no se me vayan a exponer. Pero si alguien carga su computador siempre para arriba y para abajo, pues tráigalo e instálele el Yamovi, porque de una vez vamos a empezar a trabajar con Yamovi. Entonces yo les digo cómo lo vamos a sacar. Pero entonces aquí la primera exploración va a ser, vamos a hacerlo con la variable edad. Es lo primero que vamos a hacer. No, mentiras. Primero vamos a hacer algo que se llama tabla dinámica, que es algo maravilloso que nos da Excel. Excel es muy chévere en ese sentido. Entonces, la tabla dinámica la vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es el rango de los datos que nos interesa. O sea, cuál es mi base de datos. Mi base de datos va desde A1, que es la primera fila, primera columna, la celda de la primera fila con primera columna, A1. Y aquí va hasta O 3692. ¿Listo? Tengamos en cuenta esos datos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decirle insertar tabla dinámica. Y aquí entonces, bueno, porque yo ya la tenía seleccionada desde antes, entonces ya me lo reconoce. Pero ustedes cuando lo vayan a hacer probablemente no, entonces estén muy seguros de que aquí les dice, bueno, de la hoja datos, que es esta es la hoja, miren, datos, de la hoja datos desde A1 hasta O3692. Ese es el rango. Eso es lo que me interesa que me capture. E inclusive, fíjense que aquí está la filita de hormigas, se llama que está marcando, digamos, el rango activo. Entonces ahí se ve como filita de hormigas. Entonces le decimos que lo haga en una nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Entonces nos va a abrir esto acá y fíjense que aquí a la derecha nos aparecen los campos para poder hacer tablas dinámicas. Entonces, por ejemplo, quiero saber cómo están distribuidos los eventos. Acuérdense que hay 12 eventos. Entonces vamos a decir código de evento. Voy a ponerlo aquí por filas. Y voy a poner esa misma variable, pero la voy a poner aquí en valores. Y aquí me voy a asegurar que diga cuenta, porque podría decir suma, por ejemplo.
Si se suma, entonces les va a aparecer una cifra toda absurda, porque les va a sumar 901 más 902 más 903. Y no tiene sentido porque código de evento evidentemente es una variable nominal. Ojo, aquí estamos hablando en datos de que código de evento es nominal. ¿Por qué? Ay, pero es que está 901, 902 se pueden ordenar. Sí, pero recuerden, miren los metadatos. 901 en suicidio, 902 es intento de suicidio, 903 es violencia conyugal. Pueden estar ordenados porque 901 es menos que 903, pero no me está diciendo nada en cuanto a qué es suicidio es más que intento de suicidio y qué es más que violencia con... No, nada que ver. Eso es nominal. Evidentemente ahí el orden no me está dando nada, entonces no es ordinal, es nominal. ¿De acuerdo? Entonces me voy otra vez para mi hoja. Creo que está por... ¿Cuál es la hoja? ¿Cuál es la hoja? Ahí está. Entonces, miren, aquí dijimos en valores, la idea es que en valores me diga cuenta. Si no dice cuenta, si no dice, por ejemplo, suma o alguna cosa, entonces nos vamos acá, le damos clic ahí a la flechita y le decimos configuración del campo de valor y aquí me dice, yo lo que necesito es que me dé recuento, o sea, que me cuente cuántos suicidios, cuántos intentos de suicidio hubo. Eso es recuento, le digo aceptar. Y aquí entonces en esta fila, en esta tablita, me salen entonces, efectivamente son 3.691 datos, de los cuales 51 corresponden a suicidios, 916 corresponden a intentos de suicidio, 1079 corresponden a violencia conyugal, creo que es 903. 903 violencia conyugal, y así sucesivamente. Ahí están. Entonces, ahí me está dando... Ahora yo quiero ser más curioso y es que quiero saber las víctimas de esos eventos por sexo. Entonces, puedo ponerle en esa misma tabla, simplemente voy y cojo aquí sexo y lo pongo por columnas, miren. Lo pongo por columnas. Entonces, fíjense que sexo, acuérdense que sexo 1 es masculino, creo. Pero metadatos. Metadatos. 1 es masculino, 2 es femenino. Entonces, de los suicidios, de los suicidios, de los suicidios, 31 fueron hombres, 16 mujeres. De los intentos de suicidio, 343 fueron hombres, 573 fueron mujeres. Ay, yo quisiera que eso me lo presentara mejor como en porcentajes. Bueno, entonces para hacer eso, vamos a pararnos aquí en alguna parte de la tabla y le damos botón derecho y le decimos configuración del campo de valor y le digo mostrarme valores como porcentaje de las filas. Porcentaje de las filas. Entonces fíjense que aquí ahora me dice que de todos los suicidios, o sea 901, el 68% eran hombres, el 31% eran mujeres. De todos los intentos de suicidio, el 37% eran hombres y el 63% eran mujeres y así sucesivamente. Todo eso se va configurando. Esto es lo que yo quisiera que ustedes cacharreen. ¿Sí? Porque no vamos a tener el tiempo en la clase para cacharrear esto. Entonces yo les pido a ustedes que por favor cacharreen, que si ustedes miran esto y se familiarizan, la vida les va a sonreír porque va a ser mucho más fácil cuando abordemos ya todo lo que viene, perdón. Cuando abordemos ya todo lo que viene. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedo atento a preguntas como para ir cerrando la clase. ¿Ninguna? Bueno, pues si no hay preguntas, pues yo no tengo más que decirles que muchas gracias por haber estado hasta acá y que aprovechen al máximo cacharrear. Ahorita les activo esta base de datos.
Descarguen Yamovi, también les pongo ahí el link para que puedan descargar Yamovi y lo instalen. Ya después yo el lunes les enseño cómo se coge estos datos de Excel y se mandan a Yamovi y ya empezamos a trabajar con Yamovi. ¿Estamos? Estudien sobre variables porque haremos una evaluación que incluye el tipo de variable, o sea, escalas de medida. ¿Estamos? Muy bien. Si no es Vale, más, listo. gracias Magali. Si no es más, entonces les mando un fuerte abrazo. Espero que descansen, pero también sáquenle un tiempito a estudiar esto. ¿De acuerdo? Un cariño para todos. Chao, profe, muchas gracias. Con Hasta todo gusto. luego. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.